Bienvenido a todos, mi nombre es Pablo García, pertenezco a Casa Noaj, Comunidad Noágida en Buenos Aires, República Argentina. Te cuento de nuestro maestro, nuestro director, es el Moré Yohanan Besma. Seguimos con nuestro ciclo de la enseñanza de la Torá, con las porciones semanales de la Torá. Esta para allá, que es la última del libro de Shemot, es Pekudei. Siempre estamos solicitando, si por primera vez estás viendo este video, que te suscribas a este canal, que trates de apoyarnos, que nos des un like, que active la campana para cada vez que subamos videos te esté llegando, que dejes comentarios, que puedas compartir también el mensaje universal que tiene la Torá. La palabra Pekudei quiere decir recuento, de contar. Y ahora vamos a leer la Torá en el primer versículo de esta porción semanal Pekudei. Y vamos a ver recuento de qué, recuento de los materiales que se utilizaron para hacer el Mishkan, conocido también como el tabernáculo. Les invito entonces a leer la Torá, libro de Shemot, capítulo 38, versículo 21. Este es el recuento del Mishkan, tabernáculo, el Mishkan del testimonio, de acuerdo a la cuenta realizada por orden de Moshe. Los levitas hicieron el recuento bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Así empieza este versículo que Moshe iba a contar, iban los levitas a recontar todo lo que se construyó en el templo. El Midrash dice en el título de esta porción semanal de la Torá, los cómputos del Mishkan. Mishkan es el tabernáculo. Los cómputos, o sea, que iban a sacar detalle por detalle de todo lo que se empleó, de todos los materiales que se usaron, de todas las donaciones que hizo el pueblo de Israel. Era hora de que Moshe dice cuenta delante de todo el pueblo de todos los materiales que se habían donado, qué se hizo con eso: el oro, la plata, el cobre, la lana, el lino y así. Todo lo que se usó, las maderas, todo lo que se usó, se iba a hacer un recuento de todo eso, de ahí la palabra Pekudei, y se iba a recontar, se iba a calcular, se iba a hacer los cómputos y se le iba a dar en detalle a todo el pueblo de Israel. Ahora, la pregunta que se hacen los sabios es: ¿por qué Moshe se puso a hacer los cálculos, se puso a contar, a hacer el recuento de todo lo que se había donado? ¿Con qué necesidad Moshe tuvo que hacer eso? Cuando Dios le pide a Moisés que cuente al pueblo de Israel y dice para que no venga sobre ellos una plaga, para que no venga mortalidad, que den medio shekel. Y de esa forma, contando luego las monedas o la ofrenda, se iba a saber la cantidad que había de personas. ¿Por qué? Porque tanto en la enseñanza de la Torá y la Cábala trae que contar las cosas no es demasiado bueno. Estar contando minuciosamente una cantidad de dinero o de un negocio, tener todo exacto y contar permanentemente todo, despierta eso el mal ojo. Y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué puede generar eso? Envidia sobre nosotros y puede traer un freno a la economía. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Entonces, ¿por qué? Si hay una ley espiritual de no contar las cosas, ¿por qué aquí Moshe dice déjenme darle las cifras exactas de todo lo que ustedes donaron? Y tiene un porqué. El pueblo de Israel confiaba en Moisés, su líder, el que le trajo la Torá, el que habló cara a cara con Dios, que se le resplandecía su rostro cuando bajaba del monte por la santidad que tenía él y todo el liderazgo que tuvo, que lo sacó de la tierra de Egipto con los milagros que Hashem hizo a través de Moshe, y había confianza plena en él. Y es más, la Torá cuenta que Hashem, Dios, lo llama a Moisés Neemán. ¿Y qué significa Neemán? Significa digno de confianza. Así es como lo llamaba Dios. Dios mismo le decía: tú eres Neemán, digno de confianza. Y todo el pueblo de Israel sabía que Moisés era incapaz de tomar algo que no le pertenecía. Y por eso la confianza, y por eso entregaron oro, y por eso entregaron plata, y por eso entregaron cobre, por eso entregaron sus bienes, sus joyas, para que él pueda realizar el Mishkan. ¿Y saben por qué él tuvo que hacer estos cómputos? Lo tuvo que hacer por los burlones de la época.
La gente que siempre se estaba burlando, que siempre estaba criticando. Y dice el Midrash, para que nadie hable, para que nadie diga que Moisés se enriqueció con las donaciones. Para que nadie diga nada, para que nadie hable, él agarró y empezó a dar todos estos cómputos. En esta porción semanal, Pekudei, si seguimos leyendo, ahí están las cifras de todo lo que se recolectó. Y siempre aparecen estos burlones. Vimos también en la enseñanza de la Torá, en el libro de Bereshit, que también existían burladores, que se burlaban también de Abraham, y que Hashem tuvo que hacerle a Isha igualito que su papá. Su rostro igual a Abraham. ¿Para qué? Para que nadie diga que Isha no era hijo de Abraham. Como él lo tuvo a una edad casi de anciano, una persona grande, se iban a burlar. Siempre están estos burladores que están criticando. Y dice que Isha era igualito a Abraham. Acá también los burladores se iban a burlar. ¿Qué iban a decir? Porque tenemos que saber, Moisés era uno de los hombres más ricos entre el pueblo de Israel en ese momento. ¿Qué iban a decir muchos? Mirá, Moisés se hizo rico porque claro, dimos las donaciones y este hombre se la tomó para él y ahora es un hombre rico. Hizo el Mishkan, hizo el tabernáculo, pero se llenó de plata. Para que no pase eso, él dio las cifras exactas, dice el Midrash. Ahora, con respecto a si se contradice, cuando él pide medio shekel para no contar y ahora está contando, también traen los grandes sabios que no es lo mismo que una persona con un estándar espiritual normal, como podríamos tener cualquiera de nosotros, cuente que una mirada o que los ojos de un sádic cuente. Acá estaban ayudándole, como leímos ahí, los levitas y el hijo de Aarón, el sumo sacerdote. La mirada de los sádic, de los justos, del nivel espiritual que estaban los levitas, el sacerdote y Moisés, no iba a dejar que eso caiga en el mal ojo, en la mala inclinación, sino que al contrario, es para demostrar que Moisés, tal como Dios le decía, tú eres digno de confianza, él lo podía demostrar. ¿Cómo? Dando los cómputos ahora. ¿Y qué aprendemos de aquí? ¿Qué reflexión podemos sacar nosotros? Que Moisés era digno de confianza porque era un hombre honesto. Y la honestidad, vamos a parar ahí, vamos a enfocarnos en la palabra honestidad, de ser honesto, de que la gente pueda confiar. Los burladores, tanto en la época de Abraham y tanto aquí como trae en la época de Moisés, no eran personas sádic, no eran personas que cumplían los preceptos, sino que cuenta el Midrash que eran pecadores, personas que transgredían los preceptos y que no le importaba nada de lo espiritual. Esas personas eran las que se burlaban. ¿De quién? De los sádic, los justos. No el pueblo en sí, no el pueblo de Israel todo completo, sino los que eran transgresores. Ellos que tienen la mirada mala, que tienen el ojo malo. ¿Y qué ejemplo importante podemos tomar acá para nosotros, para nuestras vidas? De ser personas honestas, que seamos transparentes, que la gente pueda confiar, que tus clientes, que tus hijos, que tu esposa, que tus amigos, que todo el mundo vea que sos un hombre honesto, que seas un Nehemán, que seas un digno de confianza. Moshe había escuchado rumores y no veía la hora de que se termine el Mishkan para poder dar los cómputos, porque es correcto clarificar uno mismo delante de los ojos de la persona cuando hay sospecha y no decir, bueno, Dios sabe la verdad. Es correcto, dicen los sabios, clarificar, la misma persona que clarifique delante de los ojos cuando hay dudas. Y eso es lo que estaba haciendo Moshe. Entonces no vemos contradicción con lo que es la regla espiritual de no contar exacto, de no hacer cálculos, de no mostrar para que no se corte la bendición. Había una justificación por los burladores, por los que hablaban, para que nadie hable. La verdad que podríamos hablar mucho de lo que es la honestidad y va de la mano ser una persona honesta y honrada de no robar. Y es uno de los mandamientos tanto para el judío como para el no judío. Dentro de los 10 mandamientos está no robar y dentro de los 7 preceptos universales también está no robar. Ahora,
Tenemos que estudiar las leyes porque es importante que se difundan los 7 preceptos y que tengas un maestro. Que tengas un maestro judío, que tengas un maestro que venga con la enseñanza ininterrumpida desde Moshe hasta el día de hoy. ¿Y qué es robar? Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo no le robo a nadie. Pero cuando empezamos a estudiar las leyes de qué es robar, vemos que hay muchas formas de robar. Y una cosa, ¿saben por qué regresan las almas continuamente a este mundo a poder rectificar? Y dicen, las almas van y vienen. Y una de las cosas que tiene que rectificar las almas que vuelven, y por lo que más vuelve, es por el tema de almas gemelas y por robo. Son las dos cosas que más cuesta rectificar. El tema de las parejas y el tema del robo. Y dicen los sabios, para que tomemos magnitud de esto que estamos diciendo, de la rectificación de las almas, que cuando te vas de este plano físico, ¿qué es lo primero que te van a preguntar? Si fuiste honestos en los negocios. Eso es lo primero que te van a preguntar. Entonces fíjense la importancia que tiene para la rectificación de nuestras almas ser honesto, no robar. Y a veces creemos que robar es salir con una pistola y asaltar un banco, asaltar un negocio, Dios libre, o robarle a una persona en la calle. O el hurto, cuando nadie me ve, extraer una billetera, sacarle una cartera a una dama, encontrarme dinero en la calle, inmediatamente poner el pie que nadie vea, en vez de buscar al dueño. Si me dan un vuelto en un supermercado, en una tienda, me dan plata de más, ¿qué tengo que hacer? Me doy cuenta que me dio de más y me lo guardo al bolsillo. No, tengo que devolverlo, porque eso no es mío. Como venimos aprendiendo en cada parashá, todo es medida por medida. Y si yo le saco a alguien algo que no es mío, eso que adquirí, que está llenando ahora mi bolsa, se va a ir por otro lado, porque no era mío, no me pertenecía. Y te van a sacar la misma cantidad que vos sacaste a otro. Puede ser que te enfermes, Dios libre, y tengas que comprar remedio, puede ser que se te pinchó la rueda del auto, puede ser que se te fundió el auto y toda esa plata que le sacaste a alguien la vas a tener que poner para rectificar el motor del auto. Y así, si no es tuyo no lo tenés que tocar. Es una regla espiritual. Y si uno no toca nada a nadie, nadie te va a tocar nada a vos. ¿Por qué? Porque en Rosh Hashanah, en la festividad conocida como Año Nuevo Judío, pero en realidad es la cabeza del año, Rosh, cabeza del año, y sería el aniversario de la creación del hombre, de toda la humanidad. Es una festividad que tenemos que celebrar tanto judíos como no ágidas, toda la creación, y de hecho toda la creación pasa por un juicio y se determina cuánta plata, cuánto dinero va a ganar cada persona que hay en el mundo. Dios ya estipuló la cifra que cada uno va a obtener. Entonces, si yo saco a alguien, estoy tomando como de más, estoy tomando lo que ayer le dio a otra persona. No estoy respetando y estoy demostrando que no tengo fe en el Creador del universo, que Él maneja el mundo, que Él me da la parnasá, que Él me da el sustento. Dios me da el sustento, Dios me da la parnasá y lo tengo que ganar, ¿cómo? Con esfuerzo. Como dice en Pirkei Avot, estar contento con lo que ayer te da. ¿Quién es rico? El que está contento con lo que tiene. Pero ustedes me pueden decir, bueno, yo no salgo a robar. Pero como dijimos, hay que estudiar qué es robar. A veces no nos damos cuenta por qué se nos traba la economía, por qué no crecemos, por qué a veces tenemos enfermedades, por qué siempre se nos rompe el auto, la moto, por qué siempre nos falta algo para llegar a fin de mes, por qué en el trabajo nos suceden cosas también que nos están trabando. Y puede ser que tengamos que hacer una revisión. Y cuando empezamos a estudiar, como dijimos, las leyes de robo, todas sus ramificaciones, vemos que hay muchas formas de robar. Uno puede estar robándole tiempo a sus hijos. Uno puede estar robándole tiempo a su esposa, a algún familiar, a alguien que necesite de uno. Es robar. Una persona que tiene empleados y demora su pago, por ejemplo, eso también se considera un robo. Dice que cada día tiene que pagar el jornal del que trabaja. O si no, se considera robo. Al menos que hayas arreglado con tu empleado en pagarle en la semana
o por mes, pero también si a la semana no le pagas, estás reteniendo su bendición, su parnasá, su alimento, y también eso trae que eso se considera en las leyes como robo. En las balanzas, en las pesas, uno si pone un sobreprecio, en todas esas cosas puede estar robando uno a la persona. Es muy común en muchos países que se cuelgan de la luz, entonces están robando electricidad, o se cuelgan del cable de televisión, también es muy común. Todo eso es robar y a veces se asimila como que eso es normal, o está bien, o no pasa nada. Ellos te roban con las tarifas, ladrón que roba a otro ladrón, siempre se trata de acomodar el discurso. Uno cree que está ahorrando plata, que está ganando plata, pero en realidad se está trabando económicamente. Que lo hace sin que nadie se dé cuenta, está demostrando que no tiene temor a Dios. Está negando la existencia de Hashem. Porque dice nadie se da cuenta, pero está el ojo de Dios que te está mirando. Hashem, del bendito sea, creador del universo, está viendo lo que está haciendo y vos estás demostrando. Ay, nadie me ve, voy a tomar esto. Estás demostrando que no tenés fe, que no tenés muná, que no tenés miedo a Hashem. Entonces, debemos ser honestos con nuestros patrones, con nuestros empleados, no robar tiempo. A veces las personas en los trabajos están robando, no sé, tiempo con el celular. Sin permiso, está haciendo fotocopias, usando papel y tinta de la empresa para hacer fotocopias para la escuela para sus hijos. O se está llevando una lamparita del baño. Y así, si usted se empieza a hilar fino y va a encontrar quizás cosas que debemos corregir, porque es uno de los tikkun más difíciles de hacer, el ser honesto. Entonces, quizás un vuelto que te dan de más tenés que ir y devolverlo. Una billetera que encontraste, buscar su dueño. Si está su documento, ¿qué hacen todos? Sacan el dinero y luego dejan tirar la billetera con el documento. O la llevan a un negocio, pero ya sin la plata ya se la agarraron. Incluso llaman al dueño y dicen, bueno, me encontré esta billetera, es tuya, sí, pero bueno, están los documentos, la plata ya no estaba, pero se la agarró él. Y así podemos poner un montón de ejemplos. Por eso hay que estudiar la Torá, hay que estudiar las leyes para cumplir nuestro objetivo acá en la tierra y poder elevarnos espiritualmente para no cometer transgresiones. A veces lo hacemos sin querer, no sabíamos, pero estamos obligados a saberlo, a estudiar. Usted mismo se va a dar cuenta. Mire a su alrededor, hay gente que le pone líquido al combustible, hay gente que tiene la balanza arreglada, la balanza para pesar. Dice, ni la fruta ni las joyas que no esté la balanza arreglada, en el libro de Vaikra 19:35. Dice, tú no serás injusto en el juicio, a medir la tierra, ni a pesar, ni a medir líquidos. No serás injusto, tenés que ser justo. Entonces debemos ser siempre transparentes, siempre debemos ser honestos, que seamos todos para Hashem un ne'eman, un digno de confianza, tanto para nuestros seres queridos como para la comunidad donde pertenecemos y también para nuestros maestros y para Dios. Espero que el bendito sea, creador del universo, Dios, esté bendiciendo tu vida, también a toda tu familia. Como siempre te doy gracias por estar apoyando este canal. Espero que te suscribas, que puedas compartir, que puedas difundir la enseñanza de la Torá. Nos vemos en la próxima para allá.